Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, por favor, a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, una de las afirmaciones más potentes que tenemos en el Nuevo Testamento con respecto a esta increíble institución que el Señor estableció para nuestro bien y para sus propósitos, que es la iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18, dicen: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar antes de continuar con este estudio. Señor, te doy muchas gracias por el lindo privilegio que nos das de poder congregarnos con libertad, poder congregarnos con comodidad inclusive, y poder ser instruidos, confrontados a tu palabra. Te ruego, mi Dios, que podamos durante esta mañana y también durante el desarrollo de este estudio que vamos a estar desarrollando en los días de febrero de este año, podamos comprender no solo la importancia de tu iglesia, sino también lo que implica a nuestras vidas de manera práctica, de manera cotidiana, de manera concreta. Que no solo podamos entender algunos aspectos importantes, algunas aclaraciones fundamentales en cuanto a lo que es esta institución tan hermosa que tú nos regalaste, por la cual tú mismo enviaste a tu Hijo a morir por que existiera esta iglesia, la iglesia, sino también, Señor, para poder, en consecuencia a esto, guiar nuestras vidas conforme a tu plan, tus propósitos, en cuanto a tu servicio, el servicio de tu obra en el contexto de nuestra iglesia local. Te lo pido y te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar tomando un hilo de lo que hablamos un poco el domingo pasado en cuanto a algunas aclaraciones importantes con respecto a lo que es esta institución, la iglesia. ¿Ya? En términos generales, la Biblia habla acerca de la iglesia local. De hecho, en el Nuevo Testamento, 114 veces se menciona la palabra iglesia. En el Nuevo Testamento solamente, 114 veces. 5 de estas veces se refiere a otro tipo de asambleas o congregaciones. Por ejemplo, cuando Pablo tuvo este disturbio ya en Éfeso, ya en su segundo viaje misionero, tuvieron un disturbio ahí con los que vendían, ¿verdad?, templecillos de Diana. Y hubo un disturbio a tal grado que el gobernador, el encargado, ¿verdad?, congregó a esa gente que estaba ahí en ese momento generando este disturbio y les dijo: tenemos una legítima asamblea, conversemos, decidamos este asunto y no transformemos esto en una protesta porque el Imperio Romano puede venir y nos puede, ¿verdad?, destruir o puede generar, ¿no es cierto?, una complicación. Recordemos que en ese tiempo los romanos estaban... era el imperio conquistador de esos territorios. Por lo tanto, se citó ahí, en un sentido, a una asamblea. Eso es lo que significa básicamente la palabra iglesia. De hecho, se compone de dos palabras griegas: ekklesia, que literalmente significa un grupo de personas llamados aparte o llamadas afuera con un propósito. Entonces, era una palabra común en el Nuevo Testamento, no era que el Señor inventó la palabra o el concepto, sino que específicamente, cuando fundó la iglesia, la aplicó hacia sí mismo. Es decir, la iglesia de Jesucristo, la asamblea de Jesucristo, ¿verdad? Porque vemos en el Nuevo Testamento, como mencioné, por ejemplo, en Hechos capítulo 7, que es lo que les estoy comentando, en el capítulo 19, o otras partes que se utiliza la palabra eclesía, o eclesia en griego, iglesia en nuestro español, para referirse a otro tipo de asambleas, ya asambleas comunitarias, sociales, etc. De hecho, incluso en el Antiguo Testamento, en la versión griega de la Septuaginta, también se utiliza esta palabra para referirse, por ejemplo, a la asamblea de Israel en el desierto, ¿ya? Y también se utiliza allá en la Septuaginta, que es una versión griega del hebreo del Antiguo Testamento, se utiliza esa palabra. Entonces no era una palabra nueva, pero sí es una palabra común que Cristo utilizó y la aplicó hacia sí mismo y hacia la institución que Él quiso establecer.
¿Ya? Eso como aclaración básica. Ahora bien, como dije, de las 114 veces que aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, 5 de estas se refieren a distintos tipos de asambleas sociales, comunitarias. 19 veces se refiere a la iglesia en su sentido institucional, ya, es decir, en singular, la iglesia. Ya, eso lo explicamos un poquito el domingo pasado y lo vamos a profundizar un poquito más hoy día. Y solo 19, ¿verdad?, veces se refiere a la iglesia en sentido singular o institucional, la institución de la iglesia, ya, así como explicamos la institución de la familia o la institución del matrimonio, ya, en singular. Y 90, el resto, ¿verdad?, 90 veces se refiere a las iglesias locales, como por ejemplo en 1 Corintios 1, a la iglesia de Dios que está en Corinto, o en Gálatas capítulo 1, a las iglesias de Galacia, en plural, refiriéndose a una o, en otros contextos, a más congregaciones, a más asambleas, ¿no es cierto?, reunidas en el nombre de Jesucristo. ¿Ya? Y es interesante esto porque nos da un panorama, una perspectiva bastante concreta y equilibrada de cómo el Señor usó esta palabra en la Biblia. Ahora, cuando hablamos de la iglesia en singular, en el sentido institucional, estamos hablando de la misma manera como nos referimos a el matrimonio, por ejemplo, en términos singulares. Cuando hablamos de el matrimonio, ¿podemos decir que el matrimonio está vigente hoy día? Por supuesto que sí, ¿verdad? Pero cuando hablamos de el matrimonio, nos referimos a la institución establecida por Dios, ¿ya? Pero cuando queremos hablar de un matrimonio en particular, ¿ya?, el matrimonio de los Bascuñán, el matrimonio de los Aranguis, el matrimonio de los Solanos, ¿verdad? Obviamente nos estamos refiriendo a matrimonios en específico. ¿Ya? No usamos nosotros el término matrimonios locales para referirnos a matrimonios en lo específico. Simplemente usamos, ¿verdad?, el término en general, ¿no es cierto?, para referirnos al matrimonio como institución, pero a cada uno de los matrimonios en forma particular. ¿Ya? Normalmente, ¿verdad?, se le da un apellido, no sé, el matrimonio Rhodes, ¿ya? Y ahí uno entiende, ¿verdad?, a qué matrimonio en específico nos referimos. ¿Se dan cuenta? Bueno, es exactamente lo mismo que tiene que ver con la iglesia. ¿Ya? Cuando hablamos de el matrimonio, nos referimos en un sentido institucional. De la misma manera, cuando hablamos de la iglesia, también nos referimos en un sentido institucional a esta iglesia del Señor, ¿ya?, que en cualquier parte de este mundo, en cualquier circunstancia, en cualquier forma, se puede reunir, ¿no es cierto?, y se transforma en el cuerpo de Cristo, ya sea aquí, o como decimos más coloquialmente, en la quebrada del Ají. No sé si existirá un lugar así, y ojalá exista una iglesia allá, ¿ya? Pero básicamente hablamos de las iglesias, o de la iglesia en San Felipe, ¿verdad?, o de la iglesia, ¿verdad?, la futura iglesia en Quillota o en Villa Alemana, en fin, ¿ya?, o la iglesia de Curauma o la iglesia de Viña, en fin. Ya tal vez tú nos acompañes hoy día, nos acompañes hoy y pertenezcas a una iglesia en particular, en otra zona, en otro sector, ¿verdad? Y ahí es importante desarrollar nuestro compromiso y nuestra fidelidad, porque es allí donde funciona y se desarrolla el plan que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Ya? La iglesia para un creyente es como lo que significa una familia para una persona. ¿Ya? Una persona necesita desarrollarse para desarrollarse de manera normal, de manera natural, de manera especial, en el contexto de una familia. ¿Ya? Es importante. ¿Ya? Uno puede quizás formarse tal vez en una institución o en otro lugar, ¿verdad?, con parientes, en fin, pero no es lo mismo que poder tener el privilegio, ya, de poder formarse en un hogar, en una familia. ¿Ya? Entonces, lo que es la familia para una persona es la iglesia para un creyente, para un cristiano. Un cristiano se va a formar de manera normal, natural, conforme al plan ordenado por Dios en el contexto de una iglesia local. Ahora, ¿por qué le añadimos este concepto de local? ¿Por qué no simplemente hablamos de una iglesia o las iglesias
o la iglesia de tal lugar, o la iglesia de tal lugar. Bueno, lamentablemente, porque hoy en día hay mucha confusión con respecto a eso, y es una confusión muy generalizada, que a la luz de la Escritura puede ser aclarada, ¿ya? Y es necesario hacer. Hoy en día se utiliza el término iglesia universal, ¿ya? Pero en estricto rigor, la verdadera iglesia universal es una iglesia venidera, ¿ya? Es una iglesia en formación que algún día, cuando estemos literalmente en la presencia del Señor Jesucristo ya en el cielo, después del arrebatamiento, después del rapto, cuando todos los creyentes de todas las edades, de no importa cualquier lugar, pero todos los hijos del Señor convertidos por la gracia de Jesucristo, estemos en la presencia del Cordero, ahí se va a manifestar lo que es la verdadera y única iglesia universal, ya donde todos los creyentes de todas las edades, ya de todos los tiempos, de todos los lugares, estemos ahí, ¿para qué? Para alabar y adorar el nombre del Señor. Si aplicásemos el término iglesia universal o iglesia invisible o iglesia de los santos, hay muchos términos que se utilizan hoy en día para referirse a esto, o iglesia católica incluso, ya ustedes saben que católico en latín significa universal, ya se utiliza también en algunos contextos ese concepto, ya cuando usamos ese término estamos distorsionando el propósito y el plan que Dios tiene para nuestro tiempo con respecto a esta institución tan importante, tan relevante y tan práctica. Y debo añadir, tan funcional que el Señor nos dejó. ¿Ya? Y acuérdense de esa palabra, funcional, porque tiene una implicación muy relevante. Por lo tanto, cuando usamos este término iglesia universal o iglesia invisible, actualmente esa iglesia no se reúne, no toma decisiones en conjunto, no ejerce disciplina en conjunto, no administra las ordenanzas en su conjunto, bautismo, Santa Cena, no predica el Evangelio como entidad organizada, no levanta ofrendas, etcétera, etcétera. Es decir, no funciona de funcionar, ¿verdad?, en esta dispensación. Ahora, esta iglesia, cuando hablamos de la iglesia universal en proyección, esta iglesia está en embrión, hasta la consumación de los tiempos, ya de la dispensación, hasta que en el cielo, todos juntos, como iglesia unida, nos reunamos con el Señor. Pero durante este tiempo, durante esta dispensación, mientras estemos acá, el Señor estableció iglesias locales o iglesias donde podamos adorarle, servirle y funcionar conforme a la palabra del Señor, en todos los aspectos que esto significa. Y hay muchos aspectos, por ejemplo, cuando la Biblia dice perdonándoos unos a otros, amándoos unos a otros, sirviéndonos unos a otros, como a veces hemos dicho también, ¿verdad? Incluso la Biblia dice soportándoos unos a otros. Todo eso solamente es posible en el contexto de una congregación local, de una iglesia local, de una iglesia, ¿verdad?, en conjunto, unida, funcionando con sus dones, ¿verdad?, con sus talentos, con sus habilidades, con su membresía. Que a propósito, de ahí también es la importancia de la membresía en una iglesia local, porque implica compromiso. Y tal vez por esa razón, ya, este concepto de universal se inventó, o, bueno, tiene otras razones un poco más políticas en realidad, ya, pero en general, muchos utilizan este concepto justamente para evitar algo que en general a las personas, y lamentablemente a muchos creyentes, les cuesta mucho, que es justamente el compromiso. No nos gusta el compromiso, nos molesta el compromiso, evitamos el compromiso. Pero les tengo una mala noticia, es un aspecto súper importante que el Señor claramente en la Escritura establece, que nos comprometamos, ya, desde comprometernos con nuestra familia, en nuestro hogar, por ejemplo, en el santo estado del matrimonio, hasta incluso comprometernos con nuestra iglesia, ¿ya? Y obviamente esto genera esta distorsión que muchos creyentes, ¿no es cierto?, puedan ir de iglesia en iglesia, puedan estar de lugar en lugar, buscando ser alimentados en la palabra o en el compañerismo, en la comunión, pero no comprometerse con una iglesia local en particular. Ahora bien,
Otros vocablos también artificiales que se usan para este concepto de iglesia universal son la iglesia invisible, la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, como dije, la iglesia universal, o incluso, he escuchado, ¿verdad?, la iglesia del aire. ¿Han escuchado ese término, la iglesia del aire? ¿Ya? Yo lo he escuchado. ¿Ya? Bueno, en estos días puntuales, este énfasis indebido sobre este concepto de iglesia universal ha perjudicado a las iglesias locales en muchos aspectos. Por ejemplo, muchas personas creen que no es necesario bautizarse o comprometerse con una iglesia local. Voy nomás a una o a tal cual iglesia. ¿Ya? Sin embargo, la membresía en el contexto de una iglesia local es importante. Desde los momentos más importantes del desarrollo de la iglesia, el bautismo implica el llegar a ser miembro de la misma. Por ejemplo, ya en Hechos 2:41, no lo busquen, ya cuando Pedro predicó, ¿verdad?, allá en el día de Pentecostés, el sermón, un sermón potente, poderoso, según Hechos 2:41 dice, y los que recibieron su palabra, la del Evangelio que Pedro estaba predicando, y por lo tanto implica de aquellos que creyeron en el Evangelio, de aquellos que se convirtieron a Cristo, de aquellos que aceptaron a Jesús como su Señor y único Salvador personal, dice ahí Hechos 2:41, más los que recibieron su palabra, dice, que hicieron luego de haber puesto su fe en el Evangelio, dice, fueron bautizados, ¿no es cierto? Pero no queda solamente ahí, porque luego dice, y se añadieron a la iglesia. Interesante, ¿verdad?, que si bien la iglesia no comenzó en Pentecostés, comenzó durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, sí en Pentecostés se cumplió la promesa que el mismo Señor Jesucristo había dado, de que iba a ser investida de poder desde lo alto, y llegó a morar el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. ¿Te das cuenta? Y ahí comienza, ¿verdad?, todo un proceso, ¿no es cierto?, evangelístico de esta iglesia. La iglesia ya en particular en Jerusalén, cuya base la tuvo la iglesia que Cristo estableció con sus discípulos, ya recorriendo gran parte de Galilea y Judea. Ahora, dice el texto allí, se añadieron a la iglesia. Y no pocas personas, a propósito, dice allí, se añadieron como 3.000 personas. ¿Ya? O sea, una cantidad importante de gente que se añadió, algo que ya estaba funcionando, algo que ya existía. Y ya estaban perseverando unánimes en oración y ruego con los apóstoles, con María, ¿verdad? Ahí en el aposento alto, que era la casa de la mamá de Juan Marcos. María también se llamaba ella. Y ahí ya estaba funcionando la iglesia. Ya era algo concreto. Y ellos se añadieron, ¿verdad?, en su membresía a esta iglesia. Porque añadirse significa eso, comprometerse. De hecho, si uno sigue leyendo, Hechos 2:42 en adelante, ya dice claramente, y perseveraban en comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice allí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, estaban comprometidos, estaban involucrados en estar juntos y vivir la palabra que el Señor Jesucristo les había dejado. ¿Ya? Que en ese momento se estaba desarrollando a través de la enseñanza de los apóstoles. Por eso que en ese momento la doctrina, ¿verdad?, se conocía como la enseñanza de los apóstoles, o la doctrina de los apóstoles, que ellos estaban transmitiendo y que luego poco a poco se fue quedando registrada, y es básicamente lo que hoy en día tenemos, que es el Nuevo Testamento. ¿Ya? O como dice el libro de Judas, esa fe que una vez fue dada a los santos. ¿Ya? Ese conjunto de enseñanza, de doctrina que tenemos hoy en día en el Nuevo Testamento. Ahora, también este énfasis indebido en lo que se conoce como la Iglesia Universal ya ha llevado a que algunas personas no solo no vean la importancia de bautizarse o añadirse en la membresía de una iglesia, sino también ha generado un cierto concepto de creyentes, ya probablemente verdaderos creyentes, honestos, sinceros, pero tal vez errados en su práctica de practicar el turismo eclesiástico. De ir de iglesia en iglesia, ¿verdad? ¿Dónde me siento más cómodo? ¿Dónde me siento más feliz? No sé, ¿ya? Y que si bien en algunos momentos es válido cuando uno entiende que necesita salir de una doctrina que probablemente se está alejando de la palabra del Señor, o cuando lamentablemente hay problemas más complejos y serios dentro de una iglesia, como corrupción financiera,
o incluso puede ser pecado, ¿verdad? No confrontado, cosas por el estilo, que ameritan tal vez salir de una iglesia, es bueno y sano buscar una iglesia, ¿no es cierto?, cercano a ti, donde te puedas comprometer y donde se enseñe realmente la palabra del Señor, ya, donde realmente se enseñe la Escritura. Ya, nuestra iglesia no es la única donde se enseña la sana palabra de Dios, porque está comprometida en enseñar la palabra de la Escritura en su sana doctrina, comprometida en enseñar fielmente la palabra de Dios. Hay muchas iglesias locales, algunas más grandes, otras más pequeñas, pero que están interesadas en enseñar la Escritura tal como está ahí, no añadiendo ni quitando, ni tergiversando o interpretándola de manera alegórica, ¿no es cierto?, de manera espiritualizada o de manera lógica, ¿no es cierto?, sino que realmente entendiéndola de manera natural, de manera normal, ya interpretándola de manera literal, gramatical e histórica, ya que es fundamental para sacar provecho de la palabra del Señor. Entonces, lamentablemente, muchas personas se sienten con esa libertad de iglesia en iglesia, sin unirse, sin someterse a ninguna, sin comprometerse con ninguna, alejándose del plan que originalmente tuvo la iglesia local. Una comunidad de creyentes que juntos puedan crecer, avanzar y sobre todo glorificar el nombre del Señor. En una comunidad, una familia, un rebaño. Después vamos a hablar un poquito de las simbologías que utiliza el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia, que son muy lindas, ya, muy bonitas, y nos enseñan también nos enseñan mucho también, ¿ya? Otro aspecto de este énfasis indebido que lamentablemente se ha dado el día de hoy en cuanto a este concepto inventado ya de iglesia universal, ya es que la mala interpretación de algunos pasajes, ya, y la mala interpretación de algunas agrupaciones de iglesias a los pasajes bíblicos, ya, de la iglesia en perspectiva, han contribuido al énfasis de lo que hoy en día se llama el movimiento ecuménico, ya, de unificar, ¿no es cierto?, a todas las iglesias en una sola. ¿Saben? Ese no fue el plan original de Dios. Ya, cuando Dios creó, por ejemplo, el matrimonio, su plan no fue: vamos a crear acá un matrimonio que van a vivir todos juntos en comunidad y va a ser un matrimonio universal. No, de hecho todo lo contrario. El hombre, en desobediencia a Dios, comenzó este concepto de aglutinar gente en ciudades. ¿Te acuerdas de Nimrod? Que fue uno de los primeros, ¿no es cierto?, fundadores de grandes ciudades. ¿Qué es lo que quería el Señor? Que hubieran familias que se repartieran por todos lados. Dice: fructificar, multiplicados y llenar la tierra. Repártanse, distribúyense. ¿Ya? Ese fue el plan original de Dios en la creación. Y eso continuó incluso, ¿verdad?, durante el desarrollo. Este concepto de multiplicación comenzó en el desarrollo de la creación. Incluso hasta los seres vivos fueron creados así. Los árboles, todos fueron creados según su género, según su especie. ¿Para qué? Para que se multiplicaran, ¿verdad? Para que los seres vivos se fructificaran, se multiplicaran, ¿no es cierto?, y llenaran la tierra. Bueno, la iglesia que el Señor estableció fue creada con el mismo objetivo, para que nos multiplicáramos. Por eso es que es importante fundar iglesias en San Felipe, en Quillota, en Curauma, en Villa Alemana, donde sea posible multiplicarnos como iglesia. El Señor Jesucristo estableció su iglesia allá, ¿no es cierto?, con sus discípulos, y luego esta iglesia, la base de ese grupo, ¿verdad?, creció de manera impresionante en lo que es la iglesia en Jerusalén, pero llegó un momento en que ellos se quedaron ahí. ¿Y el Señor qué tuvo que hacer? En Hechos capítulo 8. Tuvo que enviarles persecución para que ellos entendieran el plan original que Él tenía. ¿Y cuál era ese plan original? El Señor se lo había dicho, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Aquí, en una mega iglesia, no, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ahí he mencionado Chile, por si acaso. Al último de la tierra, al fondo, ¿verdad? Hasta allá tienen que llegar con estas iglesias. ¿Pero cómo? ¿En una única mega iglesia universal? No, ese nunca fue el concepto. Siempre fue el concepto de iglesias locales que se multiplicaran. Porque Dios, cuando crea algo perfecto.
Lamentablemente, cuando el ser humano se aglutina y se junta y establece liderazgo humano, ¿qué es lo que pasa? Se concentra el poder, y cuando hay poder, el hombre se corrompe. Y mientras más poder, más corrupción. Eso es normal, eso es natural, porque es inherente a la condición perdida del ser humano. Por eso es que el Señor se le ocurrió este concepto de iglesias locales que se multiplicaran, iglesias locales que funcionaran como unidad en distintos lugares y cumplieran el plan y el propósito que Dios estableció. Nunca el Señor estableció o desarrolló un concepto ecuménico, un concepto sincretista, donde se junten, ¿verdad?, se aglutinen y se trancen doctrinas para acomodar, ¿no es cierto?, en una única institución, ¿no es cierto?, global, universal, ¿no es cierto?, que genere o que aglutine poder y por lo tanto corrupción. De tal manera que el movimiento ecuménico, que es el intento de unir en una sola organización a todas las iglesias del mundo, ya no es algo bíblico. ¿Ya? De hecho, para que ustedes sepan, esto mismo sí va a ocurrir, sí va a pasar. Va a haber un momento en que va a haber un sacerdote universal que es llamado el falso profeta y que va a estar guiado, ¿verdad?, por un hombre llamado el anticristo. Esto va a ocurrir, lamentablemente, esta, digamos, iglesia ecuménica va a funcionar, pero nosotros no vamos a estar, gracias al Señor. Porque previo a eso va a ser el arrebatamiento. Vamos a estar en la presencia del Señor, disfrutando de las bodas del Cordero. Claro, después de haber pasado por el tribunal de Cristo. ¿Ya? Algunos con medio olor a humo, pero otros van a estar más contentos, ¿ya?, con coronas ahí en sus cabezas. Pero en ese momento vamos a estar en la presencia del Señor. Pero aquí en la tierra, en los 7 años de tribulación, claro, va a haber una iglesia universal. El falso profeta, a través de milagros, ya a través de expresiones milagrosas, va a unificar a todas las religiones. Y va a haber una sola iglesia. Y eso va a ser la forma más práctica de tomar el control de la humanidad. ¿Para quién? Para el anticristo. Va a ser terrible, ya va a ser horrible. Pero ese nunca fue el plan del Señor. Ya, siempre fue el plan del Señor que iglesias locales se multiplicaran y llegaran hasta lo último de la tierra. La relación espiritual de las iglesias, basada en la enseñanza de la cabeza que es Cristo y la unidad que da el hecho de ser bautizados por un mismo espíritu, es correcto. Ya somos bautizados por un mismo espíritu, como dice 1 Corintios capítulo 12. Somos bautizados por un mismo espíritu, pero el funcionamiento y la función orgánica de iglesias y organizaciones eclesiásticas no es correcto. Bíblicamente es inaceptable. Ya es inaceptable esta unión orgánica de iglesias y organizaciones como el error cometido por lo que ya conocemos, la iglesia, ¿verdad?, universal visible. ¿Cuál es esa iglesia universal visible el día de hoy? La Iglesia Católica Romana. Recuerden, universal significa en latín católico. ¿Ya? Si hoy en día existe esa iglesia universal visible, ya que tiene su sede en un lugar específico, que es Roma. ¿Ya? Esa iglesia universal visible es la Iglesia Católica Romana. Y a la vez, en la contraparte generada en la Reforma, con la iglesia protestante, con su iglesia universal invisible. Ellos comenzaron con un propósito político, ya porque el rey de Inglaterra en ese tiempo, ¿verdad?, quería divorciarse y casarse con su amante, y la iglesia católica romana se lo impedía. Entonces ellos formaron, ¿no es cierto?, una iglesia disidente. Gracias a Dios, ese inicio tuvo un desarrollo muy afortunado, porque hubo un hombre iluminado por Dios, sin ningún lugar a duda, y usado por Dios para dar a entender las corrupciones que ya había en ese tiempo en la Iglesia Católica Romana, que fue Martín Lutero. Y él, en cierta medida, hizo retornar muchas personas a la fe verdadera. Pero aún, muchas de sus doctrinas no eran bíblicas. Él seguía creyendo, por ejemplo, el bautismo infantil, que es una aberración en relación a la palabra de Dios, ¿ya?, u otros aspectos. Pero gracias a Dios, Dios, es increíble como Dios de lo malo a veces hace algo muy bueno, ya generó este movimiento reformado, que después se hizo más legalizado, ¿verdad?, por la influencia de un gran hombre de Dios llamado Calvino, Juan Calvino, que sistematizó estas doctrinas. Pero esto, nuevamente, el ser humano
también, ¿no es cierto?, corrupto por su pecado, le dio una connotación política, ¿ya? De Britania, ¿no es cierto?, principalmente de la zona norte de Gran Bretaña, ¿ya? Los presbiterianos influyeron mucho en lo que era la iglesia anglicana en Inglaterra, ¿ya? Y ahí se empezó a desarrollar, ¿no es cierto?, este concepto reformado del calvinismo, ¿ya? Calvino, a propósito, tuvo muy buenas enseñanzas, ¿ya? Si has tenido la oportunidad de leer algunos de los libros de Calvino, son muy buenas enseñanzas, pero el desarrollo de lo que vino después derivó en lo que hoy en día conocemos como la iglesia protestante, ¿ya? Que si bien tiene muchos aspectos muy buenos y muy bíblicos, no es realmente exactamente lo que nos enseña la Escritura, lo que es realmente bíblico. Ahora, sí es importante señalar de que la salvación no tiene que ver con las doctrinas que hay hoy en día o con las iglesias que hay hoy en día. Uno es salvo no por pertenecer a una iglesia, ¿ya? Uno es salvo ¿por qué? Por la sola fe en el Señor Jesucristo, ¿ya? Cuando venga el Señor a buscarnos en el arrebatamiento, no va a preguntar de qué iglesia somos, va a ver si en nuestro corazón hay una verdadera conversión. Si hemos nacido de nuevo en Cristo, nos vamos a ir con el Señor, independiente si somos asambleístas, si somos bautistas, si somos presbiterianos, anglicanos, ¿ya? E incluso católicos. Tú te has puesto a pensar de que muchos de los reformadores, incluyendo, ¿verdad?, a Casiodoro de Reina, que nos tradujo nuestra Biblia, ¿ya?, al español, ¿ya?, era católico, era un monje católico que se convirtió a Cristo, ¿ya? Cipriano de Valera, que luego revisó ya este escrito, ¿verdad?, y nos deja hasta el día de hoy también una excelente traducción, la Reina Valera, que se llama Reina Valera porque después Cipriano de Valera la corrigió, ya también era un monje católico que huía incluso después de su conversión del catolicismo, pero que se convirtió del catolicismo a Cristo, ¿ya? Entonces es interesante, ¿verdad? Incluso los que hoy en día, acá en nuestro país, somos llamados canutos, ¿verdad? Viene de un personaje interesante, Juan Canut de Bont, que allá en Quillota se encontró con una Biblia, en la antigua estación de Quillota, ¿ya? Y leyendo la Biblia buscó a Cristo y se convirtió a Cristo. Entonces cuando el Señor venga a buscarnos, no nos va a preguntar de qué iglesia o qué congregación somos, eso da lo mismo. Va a ver primeramente si somos hijos del Señor. Pero no quita el hecho que dentro del plan que Dios tiene para cada creyente, es que el Señor fundó y estableció iglesias locales. Para que pudiéramos, acuérdate, esta palabra es importante, funcionar. No solo estar y tener buenas intenciones, sino que funcionar en el contexto de cada iglesia local, ¿ya? Ahora bien, muchos líderes hoy en día también por este mal énfasis en la iglesia universal se creen con cierto tipo de autoridad. Seguramente tú has escuchado autoridad indebida, seguramente tú has escuchado por ahí algunos que se llaman apóstoles, ya el apóstol tantito, el apóstol Solano. No existe ese apóstol, ¿ya? Para nada, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, el ser humano siempre busca de alguna manera tener cierto grado de autoridad o influencia, ¿ya? Eso se basa en una doctrina ya corrupta que tiene que ver con muchos creyentes no profundizan mucho en la doctrina, solo ven lo que está por encimita nomás, pero eso nace de una doctrina ya que tiene que ver con la revelación progresiva, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque es fundamental ese concepto, ¿ya? De hecho los católicos ellos creen en la revelación progresiva, porque cada vez que el Papa habla ex cátedra, para ellos es revelación de Dios, y cada nueva encíclica tiene que ver con eso, con una nueva revelación de Dios, ¿ya? Los testigos de Jehová creen en la revelación progresiva, que Dios sigue hablando, ¿verdad?, a través de sus apóstoles, porque ellos también tienen apóstoles, y de sus profetas, ¿ya? Y a través de sus nuevos libros. De hecho, ¿verdad?, el libro que escribió para los mormones José Smith, ¿ya? Para la iglesia mormona, ¿cómo se llama el libro? El libro del mormón, ya justamente, también tiene que ver con ese concepto, una revelación progresiva, es decir, que Dios se sigue revelando. Bueno, como hoy en día en muchas iglesias se sigue creyendo en las profecías y en las revelaciones, entonces para poder mantener eso y para poder mantener los dones milagrosos o los dones apostólicos que ocurrieron al comienzo del Nuevo Testamento, ya entonces es necesario que hayan apóstoles. Porque el apóstol es el que da esa autoridad para una nueva revelación, que fue lo que ocurrió al comienzo de la iglesia.
cuando se estaba escribiendo recién el Nuevo Testamento. Hoy en día el Nuevo Testamento ya está completo. 1 Corintios 13 claramente dice que todo aquello que era en parte iba a terminar. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando viniera lo completo, que es el Nuevo Testamento completo, lo que era en parte iba a cesar, iba a terminar. Por lo tanto, hoy en día ya tenemos una revelación completa. No necesitamos más revelación. Lo que sí necesitamos es aplicar más la revelación que ya tenemos en nuestra vida. Ya no sé por qué el ser humano siempre insiste en querer tener más revelación si no estamos viviendo en lo que ya el Señor nos reveló. Como que queremos más para ver si por ahí podemos acomodar algo y a ver si que nos sentimos que estamos agradando a Dios. Pero Dios ya nos dejó una revelación para vivirla, para ponerla en práctica. Ya no necesitamos más revelación y por lo tanto no necesitamos más señales de milagros. Que esto, según Hebreos capítulo 2, tenían un propósito que era confirmar el mensaje de los apóstoles. Ya no necesitamos eso. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la palabra del Señor completa. Y esta palabra es la que produce milagros, como la transformación de vidas. Vidas que han sido transformadas de religiones paganas al cristianismo, o de vidas corruptas, ¿verdad?, y perdidas a vidas santas para la gloria del Señor. Ese es el milagro más grande que vemos y que confirma, ¿verdad?, que este libro, la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, como ya no necesitamos nueva revelación y como ya no necesitamos, ¿verdad?, dones milagrosos, ya para demostrar, ¿no es cierto?, la autoridad apostólica, entonces no se necesitan apóstoles. Entonces estos apóstoles que se proclaman a sí mismos como apóstoles, ya porque tienen ciertos dones supuestamente o porque tienen cierta revelación, en realidad no lo son. Ya son personas que totalmente están lejanas de la palabra del Señor. ¿Ya? Como mencioné, la palabra católico universal fue una palabra acuñada por la Iglesia romana, ¿ya? Católico literal, universal, y posteriormente por la Iglesia protestante en su sentido invisible. ¿Ya? Pero no expresa correctamente la enseñanza bíblica de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo en su sentido institucional, ¿ya? La cual es su cuerpo, y lamentablemente produce un énfasis indebido. Porque la iglesia local, y esto lo podemos ver a lo largo de todo el Nuevo Testamento, en múltiples pasajes, siempre enfatiza ya a lo menos 5 aspectos importantes. Primero, localidad, ya sea fija o incluso una localidad concreta, ¿ya?, pero en movimiento, como lo que fue el Señor Jesucristo. ¿Ya? Cuando Él llamó para sí a los que Él quiso, reunió esta eclesía, esta asamblea, ¿ya? Él en un momento estaba en Judea, pero después se fue a Galilea, y Él recorría, ¿verdad?, las ciudades de sus discípulos predicando el Evangelio. Entonces era una iglesia itinerante. Pero después esta localidad se establece en Jerusalén, porque el mismo Señor les dijo, ¿no es cierto?, que desde Jerusalén iba a comenzar este proceso expansivo hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8, te acordarás. Me seréis testigos en Jerusalén, pues Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Pero siempre el concepto fue algo local, localidad, es decir, un lugar donde nos reunimos. Incluso en tiempos de persecución, ya los creyentes se reunían en las catacumbas. Ahí se reunían, y donde habían 2 o más congregados, ahí estaba Cristo. Ya sea en una tumba, ya sea arriba de un cerro, bajo un árbol o en un templo más sofisticado, una iglesia es un grupo de personas, no importa la cantidad, que se reúnen para cumplir y obedecer las enseñanzas bíblicas. Y esto implica localidad. Segundo, implica visibilidad. ¿Por qué? Porque somos llamados a ser testigos, a ser luces de este mundo, a ser la sal de la tierra. Implica visibilidad. Y aunque hoy en día hay iglesias perseguidas y tienen que reunirse de manera clandestina, aún con sus vidas están dando testimonio a otros del Evangelio de Jesucristo. Pero no solo implica localidad y visibilidad, también organización. Porque Dios es un Dios de orden, como le aconseja el Señor por medio de Pablo a la iglesia en Corinto, ¿verdad? Cuando le dice, ¿verdad?, hágase todo decentemente y con orden. Implica organización, ¿ya? Y es por eso que el Señor establece en cada iglesia local pastores y diáconos. Pastores para estar a cargo de la enseñanza espiritual y diáconos para estar a cargo del funcionamiento práctico, físico dentro de una congregación. Y digo físico porque esto implica algo concreto: ayudar a los necesitados, visitar, solucionar problemas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y a la vez propósito. Miren lo que dice Hechos 11:26.
Hechos capítulo 11, versículo 26, por favor. Dice aquí la palabra del Señor. Cuando Pablo estaba ya, ¿verdad? Cuando en Hechos capítulo 11, versículo 26, cuando Bernabé, ¿verdad?, llega ahí a ver lo que estaba pasando en Antioquía, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Dónde? Están en Antioquía. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez porque la gente, viendo a este grupo que se estaba reuniendo, viendo a estas personas que se parecían a Cristo, ¿no es cierto?, los llamaron pequeños Cristos. Eso significa cristianos, pequeños Cristos. Entonces, viendo este grupo de personas que se reunían, ¿verdad?, los identificaron como cristianos. Por primera vez ahí en Antioquía, ya que era una ciudad al norte, ya más allá de Samaria, más al norte en Damasco, cerca de Damasco, por primera vez se les llamó cristianos, porque ya esta iglesia, ¿no es cierto?, estaba empezando a ser conocida a través de iglesias locales como la de Antioquía y el testimonio de los miembros de esta iglesia. ¿Ya? Ahora, como ya dije, de las 114 veces que aparece la palabra iglesia o eclesía en el Nuevo Testamento, 5 de ellas se refieren a congregaciones múltiples, como asambleas sociales, 19 se refieren singular al sentido institucional de la palabra iglesia, y 90 veces se refiere a iglesias locales. Una iglesia local es un grupo de creyentes bautizados o en membresía activa, organizados y reunidos en una localidad para edificación mutua, para comunión, para servicio cristiano, testimonio al mundo y adoración a Dios. Ese es el propósito y esa es la definición, ¿no es cierto?, de lo que es una iglesia. Ahora, gente de semejante fe y práctica reunida para adoración no necesariamente puede ser una iglesia. Por ejemplo, un concierto de música cristiana. Eso no es una iglesia. Es gente, simplemente muchos de ellos creyentes o de una fe en común, que se reúnen en un lugar para alabar y adorar a Dios, que no está mal, pero eso no es una iglesia. ¿Ya? Eso es un concierto. Una confraternidad tampoco es una iglesia. Es una reunión de varias iglesias en un lugar para alabar y adorar al Señor. ¿Ya? Es comunión, es compañerismo cristiano. Y es importante, pero para ser una iglesia es necesario un pacto de identificación, un compromiso. Es necesaria una membresía, que se manifiesta a través del bautismo, ¿verdad?, o se manifiesta a través de una carta de traslado de haber sido bautizado en una iglesia de semejante fe y práctica. ¿Ya? Y a propósito, es por eso que se le da el nombre, ¿ya?, a las iglesias bautistas, ¿ya?, porque antiguamente se les llamaban anabaptistas o rebautizadores. ¿Y por qué se les llamaban rebautizadores? Porque cuando venían personas, ¿verdad?, que no eran de la misma fe y práctica o de otras doctrinas, los volvían a bautizar. Y las personas, ¿verdad?, de manera despectiva se referían a estas congregaciones como los rebautizadores. Con el tiempo se perdió el prefijo ana, de re, ¿no es cierto?, bautistas, y quedó simplemente como bautistas. Ahora, quiero insistir en el hecho de que la iglesia bautista no es la única ni es la verdadera. Ya, esto es bien importante que lo podamos entender. Ya, la iglesia bautista no es ni la única ni la verdadera. Probablemente, peor aún, ya van a haber muchas personas, miembros de iglesias bautistas, que cuando venga el Señor no se van a ir con el Señor. ¿Por qué? Porque uno se va con el Señor cuando recibe a Cristo, cuando nace de nuevo. Y en muchas iglesias bautistas hoy en día hay más convencidos que convertidos, por las tradiciones, por la corrupción, ya, por un sinfín de cosas. ¿Ya? Cantantes pop hoy en día, presidentes, ¿verdad?, y gente muy conocida se llaman a sí mismos bautistas. Hasta cuando fallecen les cantan Amazing Grace en una iglesia bautista. Pero eso no significa realmente que sean verdaderos convertidos. Por tanto, señalar eso. No es por el nombre, no es por el apellido, no es por el título que uno pueda tener, sino uno llega a la presencia del Señor por tener a Cristo en el corazón, por nacer de nuevo, independiente de la denominación
a la que pertenezcan. Ahora bien, habiendo dicho eso, creemos por convicción que las doctrinas bautistas son las más apegadas a la sana doctrina. Ya lo creemos, lo enseñamos, y por eso nos llamamos bautistas y no nos sentimos nada avergonzados por esto y por la herencia a través de los siglos de lo que implica y significa la iglesia bautista. Que a propósito, en muchos años, en muchos siglos, ni siquiera se llamaba bautista. Ya hubieron muchos grupos a los que se le dieron muchos nombres. Hay un libro muy bueno que está en la biblioteca, ya, que se llama El rastro de la sangre. Si no lo has leído y te interesa la historia, pídelo para leerlo, El rastro de la sangre. También lo puedes descargar de internet y lo puedes anotar ahí, lo puedes buscar, El rastro de la sangre. Y ahí explica muy bien cómo a través de los siglos se le han dado distintos nombres, como los radicales, por ejemplo, que rechazaban el bautismo infantil, o como los hugonotes, que fueron destruidos, casi que aniquilados en Francia, ¿ya? O como los milenialistas, por creer en un milenio literal, no figurativo como la Iglesia Católica. Ellos no creían en el amilenialismo, creían en un milenio literal, y por eso se le llamaron milenialistas, ¿ya? Y un sinfín de nombres, anabaptistas, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero un grupo de gente, como dije, reunida, no constituye necesariamente una iglesia. Una iglesia necesita un compromiso, un acuerdo común de llevar a cabo la voluntad de Dios. Y esto, insisto, es algo que a veces nos cuesta como seres humanos, y sobre todo en nuestra cultura occidental, ¿ya? Que a propósito es distinto a la cultura oriental, porque en la cultura principalmente Medio Oriente más bien, ya, por ejemplo, la gente cuando se convierte, por ejemplo, del Islam a Cristo, inmediatamente muestran un compromiso muy firme, muy férreo. Ya hemos conocido, ¿verdad?, un poco de esta realidad. Tenemos un hermano allá que está como misionero trabajando con los marroquíes musulmanes del Mediterráneo. ¿Ya? Hemos estado allá, hemos visitado allá y hemos visto, ¿verdad?, eso. Pero en nuestro mundo occidental ya rehuimos el compromiso. No nos gusta el compromiso. Yo voy nomás, pero de visita. ¿Ya? Y ya podemos estar 3 años, pero todavía somos visita. No, pues hermano, requiere un compromiso. Ya el Señor se comprometió con nosotros para que existiera una iglesia. Al punto, como dice Efesios 5, 27, que Él, Cristo, se dio a sí mismo por su iglesia. ¿Ya? Se dio a sí mismo por su iglesia, es decir, dio su vida por su iglesia. Que otra razón por la que creemos que la iglesia comenzó durante el ministerio de Cristo, porque Cristo se dio en la cruz del Calvario por su iglesia. No por algo que iba a comenzar en Pentecostés. Él se dio por su iglesia, Él dio su vida para que tú y yo pudiéramos tener una iglesia local en la cual comprometernos y en la cual involucrarnos. ¿Para qué? Para funcionar como hijos del Señor, correctamente. Ya, para funcionar. Esa palabra funcionar, función, es importante. Ya lo he explicado muchas veces. Tú puedes ya hacer que un secador de pelo funcione para avivar el fuego de un asado, ¿ya? Pero tarde o temprano se va a echar a perder porque no es la función original para que fue creado. Si utilizas ese secador de pelo para secarte el pelo, probablemente te va a durar mucho más y le vas a sacar mucho más provecho, porque fue diseñado para funcionar de esa manera. Bueno, nosotros como creyentes somos salvados para funcionar también correctamente. ¿Dónde? En el contexto de una iglesia local. ¿Te das cuenta lo importante que es esto? Y lo fundamental es en el contexto de una iglesia local. ¿Ya? Ahora, bueno, habiendo ya mencionado esto, habiendo hecho estas aclaraciones, ¿ya? Y enfatizando este hecho, hermanos, de que no nos confundamos. Podemos leer mucha literatura, escuchar a muchas autoridades religiosas, ¿no es cierto?, o doctrinales hoy en día, pero si vamos a la palabra del Señor, que debe ser nuestra única fuente de autoridad y práctica, nuestra única norma de fe, práctica y conducta, debe ser la palabra del Señor. No las opiniones de los grandes o pequeños personajes de este mundo, que no son de desechar a propósito, ¿ah? Ya hay muy buenos teólogos, muy buenos maestros de la palabra y enseñan cosas espectaculares y de mucho provecho espiritual. Ya no desechamos aquello, todo lo contrario. Ya yo permanentemente estoy leyendo libros de muy buenos escritores, ya, y en algunos momentos tengo que discernir, no, esto lo que está diciendo esta persona aquí no es correcto. No es correcto, esto aquí se equivocó, porque la Biblia dice esto otro.
Pero hay de una cosa probablemente hay 20 cosas más que sí son correctas, sí son buenas y sí son aplicables. Por eso es que la Escritura nos enseña a desechar lo malo y retener lo bueno, ¿ya? Y tenemos que entender que cualquier ser humano, cualquier personaje, ¿ya?, por muy importante que sea, es falible. Como seres humanos somos falibles, ¿ya? Yo puedo escribir algo, yo puedo predicar algo y puedo equivocarme. Como cualquiera se puede equivocar. El único que no se equivoca, ¿quién es? Es Dios, porque Él no es hombre para que mienta, ¿ya? Por eso es que siempre es importante que cada cosa nosotros siempre la confrontemos ¿con qué? Con la palabra de Dios, hermanos. Si el Señor nos dejó este libro para que lo estudiásemos, para que lo practicásemos, para que creyésemos, para que pasáramos tiempo en Él y para que podamos discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Como dice el libro de Hebreos, para que los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Recuerda, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que dice YouTube es verdad. O sea, hay que confrontarlo con la palabra del Señor. Y nota que la palabra de Dios dice en hebreo para los que por el uso. ¿Qué significa eso? Que la Biblia tenemos que usarla, tenemos que estudiarla, ¿ya? Según Pedro, ya en su epístola, hablando de algunas cosas complicadas que escribió el apóstol Pablo, habían algunos indoctos que torcían la Escritura. ¿Por qué? Porque eran inconstantes. Inconstante. ¿Qué significa ser inconstante? Un día sí, un día no. Un tiempo sí, un tiempo no. Muchos son inconstantes en su estudio y lectura de la palabra del Señor. Y eso no debe ser. Debemos ser constantes en nuestra lectura bíblica, en nuestro estudio bíblico, en nuestra memorización bíblica. Qué importante es la memorización bíblica para meditar en la palabra del Señor día y noche. Lo que compartíamos también el día jueves, ¿se acuerdan? Los que vinieron el jueves. Ya del hombre que persevera en la palabra del Señor, que ama la palabra del Señor y que medita en ella todo el día y noche. Salmo 119, 97, ¿te acuerdas? ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. ¿Cómo vas a meditar en la palabra todo el día si no la memorizas? Si no es tener la Biblia abierta todo el día frente a ti. Si es así, puedes hasta chocar si es que vas manejando. No, es tenerla en tu mente, es tenerla en tu corazón, ¿ya? Bueno, no sé por qué llegué ahí, pero volviendo a la idea, es la palabra nuestra única norma de fe, práctica y conducta. Así que no te creas todo lo que dicen los teólogos, todo lo que dicen los pastores, ni siquiera te creas todo lo que digo yo, por favor. Es importante que tú escudriñes las Escrituras, ¿ya? Como los que se iban a convertir de uno de los lugares donde fue el apóstol Pablo, de Berea. Ya digo esto, los que se iban a convertir, porque incluso escuchaba personas decir, los creyentes de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era correcto. ¿Te acuerdas? Bueno, algunos dicen la iglesia de Berea, algunos hasta le han puesto título, la iglesia de Berea. Y si lees la Escritura, Pablo está predicando en una sinagoga. ¿Ya? Ahora, debemos destacar que esos judíos de esta sinagoga allá en Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque efectivamente ellos escudriñaban cada día la Escritura para ver si lo que Pablo decía era correcto. Entonces, es de honra la actitud de estas personas de Berea, ¿ya? Pero no se te ocurra decir la iglesia de Berea, por favor, eso es totalmente incorrecto, ¿ya? Que después se formó una iglesia allá en Berea de estas personas que probablemente escudriñando todos los días las Escrituras se dieron cuenta que lo que Pablo decía era cierto y que Jesucristo es el Mesías, y se formó una iglesia en Berea. Ahí sí, ¿ya? Y ojalá sí hubieran seguido ellos con la misma costumbre que tenían, siendo judíos, de escudriñar las Escrituras cada día, ¿ya? Ojalá. No tenemos referencia de eso, solo tenemos referencia de iglesia en Tesalónica, en Filipo, después cuando Pablo en su primer viaje misionero se fue a Corinto, a Grecia, etc. ¿Ya? Pero es importante que escudriñemos la Escritura, ¿ya? Tenemos la Biblia ahí no como un amuleto, sino que tenemos la Biblia para que realmente sea la palabra del Señor en nuestras vidas. Ahora bien, qué importante es la iglesia, hermano. Qué importante es un compromiso práctico y funcionar en el contexto de una iglesia. El domingo pasado solo mencioné un aspecto. Ya hoy día también voy a mencionar solo un aspecto y lo voy a ir de poquitito dosificando. ¿Te acuerdas que el domingo pasado hablábamos de la alabanza? Qué importante es alabar al Señor, pero no en un concierto de música cristiana o en tu casa escuchando la radio,
¿verdad? Ahí escuchando a Marcela Gándara o a Steve Green o a Marco Vidal, qué lindo, ¿verdad? Uno se regocija en eso, cuando uno va manejando y pone ahí la música y alaba al Señor, qué lindo, escuchando la BDN. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de alabar al Señor en medio de la congregación. ¿De acuerdo que el domingo explicamos por qué? Porque ahí está Cristo. Ahí está Cristo, alabando junto a nosotros en medio de la congregación. Pero también para edificarnos mutuamente. Acompáñame a Efesios 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Lo tiene ahí? El Señor Jesucristo, cuando estableció su iglesia, Él estableció líderes para su iglesia. Primero partió con sus apóstoles, que después fueron muriendo. El último en morir fue el apóstol Juan. Junto con los apóstoles estableció profetas, porque en ese tiempo no estaba escrito el Nuevo Testamento. Entonces se requería revelación, ¿no es cierto? Efesios 4:11. Se requería revelación y por lo tanto habían profetas. Pero cuando murió el último de los apóstoles, que fue el apóstol Juan, allá desterrado en la isla de Patmos, por ahí por el 96 después de Cristo, y cuando se concluyó el Nuevo Testamento, justamente por Juan, cuando selló el Nuevo Testamento con el libro de Apocalipsis, y él declara que no se le debe quitar ni añadir nada a lo ya revelado, cuando se concluye el canon bíblico, en ese momento el apostolado y las profecías cesaron, porque ya no eran necesarias, porque ahora teníamos completa la revelación de Dios, que es el Nuevo Testamento. ¿Ya? Eso que en algún momento se llamó la doctrina de los apóstoles, después se llamó la fe una vez dada a los santos, hoy en día se le llama el Nuevo Testamento, que completa junto con el Antiguo Testamento lo que nosotros conocemos como Biblia, inspirada, de Génesis y Apocalipsis, plenaria y verbalmente inspirada, ¿ya? Como el canon completo. Ahora, entendiendo eso, vamos a Efesios 4, 11 en adelante, que dice: y él mismo, está hablando de Cristo, de Jesús, y aquí está hablando de los dones de Cristo. Ojo, no está hablando de los dones del Espíritu, que son otros. ¿Ya? Una cosa son los dones del Espíritu, otra cosa son los dones de Cristo. Aquí está hablando de los dones de Cristo. El contexto está hablando de Cristo, que murió, que resucitó, que fue a las partes más bajas de la tierra, al seno de Abraham y paraíso, que los tomó, los llevó a la presencia del Señor, dice, llevando cautivo a la cautividad. Y luego dice, y dio dones a los hombres. Está hablando de Jesús. Dice el versículo 11, ¿ya? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Como ya dijimos, los apóstoles y los profetas cesaron en su función cuando se completó el canon del Nuevo Testamento. Pero los evangelistas, los pastores y los maestros continuaron en su oficio. ¿Pero con qué propósito? ¿Para qué el Señor estableció y dio estos dones a la iglesia? Estos dones son personas llamadas por Dios para el beneficio de una iglesia, distinta a los dones del Espíritu, que son capacidades dadas por Dios a cada creyente para el beneficio también de la iglesia. ¿Ya? Pero estas son personas dadas por Dios, escogidas por Dios, separadas por Dios, para el beneficio de su iglesia. Esa es la diferencia. ¿Para qué? Bueno, el versículo 12 en adelante lo explica. A fin, o con el propósito, podríamos leer, ¿ya? Eso significa a fin de, ¿ya? Para esto, dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes somos los santos? Todos nosotros. Todos somos santos. San Jorge, ¿no es cierto? San Javier, por ahí lo vi, San Lucín, todos somos santos. Si tú eres un hijo de Dios convertido por la gracia de Jesucristo, eres un santo. ¿Por qué? Porque has sido santificado en Cristo Jesús. No porque sea perfecto ni cometa ningún pecado, porque eso no va a ocurrir hasta que estemos en la presencia del Señor, sino porque hemos sido santificados por la sangre de Jesucristo. ¿Ya? Por la sangre de Jesucristo. Así que tranquila, Sofía, no te preocupes. ¿Ya? Javier es común y corriente. Bueno, ese fue el propósito original para que existieran líderes, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia local, a fin de perfeccionar a los creyentes. A propósito, el pastor también es un creyente y por lo tanto también un pastor en una iglesia necesita ser perfeccionado, porque es parte de la iglesia. Somos parte de una iglesia de creyentes.
Pero el propósito es perfeccionar a los santos, capacitarle, aperarle, añadir lo que falta, ¿ya? Reprender, corregir, etcétera, etcétera, perfeccionar. ¿Entendemos lo que significa perfeccionar algo? Sacarle lo que no sirve, añadirle lo que sirve, mejorarlo, etcétera, etcétera. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, ¿ya? Hoy en día, muchos tienen la idea que solo los pastores se tienen que dedicar a la obra del ministerio. Pero eso no fue el plan original de Dios. Todos nosotros, incluyendo el pastor, nos tenemos que involucrar en la obra del ministerio. ¿Y qué significa la obra del ministerio? Bueno, significa eso, la obra del servicio al Señor, del ministerio. Predicar, enseñar, aconsejar, visitar, consolar, servir. No es, ¿no es cierto?, una iglesia, una jerarquía piramidal en la que el pastor, ¿verdad?, es cabeza y omnipresente, hace que todo funcione. No, básicamente el pastor, su función es capacitar a que todos nosotros hagamos la obra del ministerio, como un ejército unido, ¿verdad?, donde nuestra cabeza no es el pastor, es Cristo. El pastor es parte de ese rebaño. A lo más dentro de un rebaño sería el perro que mantiene unido el rebaño, que a veces tiene que mostrar los dientes, ¿no es cierto? ¿Ya? O a veces tiene que acercarse con delicadeza. Es interesante cómo funcionan los perros ovejeros, ¿ya? A veces para producir temor, a veces también para producir seguridad en el rebaño, o a veces incluso para dirigirlo, ¿ya? Sin embargo, todos, en el concepto de la palabra del Señor, todos tenemos que estar involucrados en la obra del ministerio. Que a propósito, por eso es importante el compromiso, por eso es que es importante la membresía, porque la manera de poder involucrarse de manera comprometida con algo en la edificación del cuerpo de Cristo. Cada iglesia es el cuerpo de Cristo en particular. Y no es que haya muchos Cristos si estás pensando eso, porque Cristo es Dios. Y a través de su Espíritu Santo está en todo lugar. En todo lugar. ¿Ya? No es un concepto panteísta a propósito, de que Dios está en todo y en todos. No. Dios es persona. Y está presente en todo lugar. Donde hay 2 o 3 congregados, dijo Cristo, y estoy en medio de ellos. Por lo tanto, ¿verdad?, cada iglesia local, grande, pequeña, aislada o en una metrópoli, es el cuerpo de Cristo, que debe funcionar, ¿ya? En donde los pastores tienen el propósito de perfeccionar a los mismos creyentes para servir al Señor en la obra del ministerio, ¿ya? Y esto tiene un propósito aún más allá, que es para la edificación, y ahí lo dice, ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. En cada iglesia local donde estamos haciendo la obra del ministerio, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos edificando ese cuerpo de Cristo que Cristo en Mateo 16, 18 dijo, ¿verdad? Edificaré mi iglesia. Y lo dice en sentido futuro, o más bien continuo, más que futuro, porque eso es lo que estamos haciendo. Estamos edificando el cuerpo de Cristo. Cristo está edificando su iglesia, ¿cómo? A través de nosotros, siendo perfeccionados, comprometiéndonos, involucrándonos en el servicio de la iglesia, predicando, ¿verdad?, enseñando, aconsejando, haciendo clases, limpiando, trabajando, sirviendo a los demás, discipulando, exhortando, animando unos a otros, visitando. Todo eso es parte de la obra del ministerio. Y ahí es donde entra, ¿verdad?, la importancia de funcionar en el contexto de una iglesia local. Ya, mira qué relevante y mira qué importante. ¿Ya? Recuérdalo. ¿Ya? No seas un secador de pelo que funciona solo para encender un asado. Funciona conforme al plan original que Dios tiene para ti. Funciona en el contexto de una iglesia local. Porque ahí es donde vas a poder disfrutar, ¿no es cierto?, la bendición de ser perfeccionado, donde te van a poder decir con amor lo que tú no quieres que te digan y lo que tú tienes que cambiar. Los mismos hermanos, ya no solo el pastor, te va con amor decir, mira, tú necesitas cambiar esto en tu vida para ser más útil en la obra del Señor. Necesitas superar este aspecto, necesitas trabajar en esta área. O incluso desarrollarte en áreas en las que tú tengas habilidad y capacidad que Dios te ha dado. Ese es el funcionamiento que Dios quiso que hubiera en el contexto de sus iglesias.
de su iglesia, de esta institución tan linda, tan maravillosa, que fuera algo funcional. ¿Ya? Por eso es que decimos, tú no vienes a la iglesia, tú eres la iglesia. ¿Ya? Y eso implica ya que uno no viene a un lugar simplemente como visita, sino que implica que uno viene a un lugar, se compromete y funciona para la gloria del Señor. Así que yo te animo, ya, si tú nos acompañas de otra iglesia, ya estás de visita, siempre en esta época tenemos muchas visitas, ya, comprométete con tu iglesia, funciona en el contexto de tu iglesia, porque para eso tú fuiste creado, tú fuiste salvado y tu iglesia está funcionando. ¿Ya? Comprométete con tu iglesia local. Y si tú eres parte de acá, qué importante, hermano, hermana, que tú funciones en el contexto de tu iglesia local. ¿Ya? Porque no es un concepto universal, no es un concepto ambiguo, no es un concepto general, ¿no es cierto?, ambiguo. No. Es algo muy concreto que el Señor estableció para nuestro bien y sobre todo para su gloria.